en toda esa etapa, del 32 hasta los años 90, INPA fue una empresa importante dentro de nuestro país, ¿no? A pesar de todas las crisis que se había sufrido. De hecho, nosotros hoy tenemos un museo en INPA que le explica a nuestros jóvenes cuál fue la relación de INPA con la misma historia de nuestro país y lo que nos estaba pasando en el mundo, ¿no? Que eso es lo que INPA refleja en definitiva la historia de la industria en nuestro país, con sus bajas y altas. En los años 90 ya se empieza a producir casi un quiebre y un vaciamiento de esa cooperativa armada por esos dirigentes. Y en el 98, ya al final, cuando estaba para cerrar, los trabajadores nos organizamos para ocupar la fábrica y ponerla a producir de la manera que nosotros planteamos la autogestión de los trabajadores. Sí, INPA fue un modelo y sigue siendo un modelo para todos los trabajadores de la Argentina, de poder recuperar la fábrica a pesar de las decisiones de cerrar de la patronal o de los intentos de la justicia de liquidar las empresas o de los gobiernos de desalojar a los trabajadores. INPA hasta el año 1998 venía manejando toda una estructura de mandos verticales, de decisiones verticales, de no compromiso, de no hablar con los trabajadores, de manejarse como una empresa totalmente privada que despedía cuando quería a los trabajadores, que tomaba trabajadores por contrato. Y el cambio fundamental en el 98 fue pasar a una estructura más horizontal, de autogestión de los trabajadores, donde en asamblea se discutía lo más importante de la función de la empresa o de lo que queríamos como empresa, ¿no? Si no es fácil romper las estructuras, no es fácil romper 2000 años de historia de trabajo en relación de dependencia, nuestra misma cultura anterior del trabajo. Pero de a poco se hace, no todos asumen esta nueva forma, de los propios cooperativas, no todos asumimos de la misma forma, algunos ponemos un poco más, otros un poco menos, ¿no? Es un aprendizaje permanente. Bueno, en INPA no existe solamente la producción de envases de aluminio de parte de los trabajadores, sino también tenemos un espacio para la educación, un espacio de la cultura, desde donde en realidad tenemos dos tareas, ¿no? Nosotros siempre decimos que la educación y la cultura tiene que estar en manos del pueblo, que no puede ser el Estado, ni siquiera en un Estado que nosotros dirijamos, de un Estado socialista, un Estado distinto al que tenemos, porque el Estado tiende siempre a burocratizarse y a utilizar la educación en función de domesticar al pueblo. Entonces, esta experiencia que nosotros desde fábrica que nos trasladamos a los bachilleratos populares, creemos que las organizaciones populares y los pueblos deben controlar sus propias organizaciones de educación y de cultura, ¿no? Para generar una cultura distinta no podemos depender del Estado. Por eso tenemos espacio en lugares que eran productivos, hoy tenemos espacio para la educación, espacio para la cultura, espacio para la salud, espacio para todo nuestro pueblo que se quiera organizar y necesite un lugar para discutir las políticas, para generar otro tipo de cosas, no otras cooperativas que están acá adentro funcionando también, que no tenían que ver con la estructura de la fábrica INPA o de los trabajadores metalúrgicos que éramos para construir INPA. Es mucho más fuerte una fábrica que no solamente produce, sino que tiene otro tipo de experiencias. Pero la verdad que no es cierto, no es demostrable, y yo te diría que al contrario, que una experiencia como INPA, que es tan fuerte, es más molesta al Estado, y el Estado se fija más en este tipo de fábrica para tratar de destruirlas. A pesar de que recuperamos empresas y recuperamos trabajo, nosotros pensamos que la nueva sociedad, la sociedad del futuro, no va a ser una sociedad organizada a base del trabajo. No puede ser una sociedad organizada a base del trabajo, el trabajo va a desaparecer.
por lógica, por las revoluciones tecnológicas que hace toda la humanidad, que eso que fue expropiado por los ricos y por los capitalistas y por los poderosos que hicieron el esfuerzo de los trabajadores, porque toda esta revolución tecnológica en realidad la hacen los trabajadores, hay que volverla a tomar en manos de los pueblos para tener una salida más, por lo menos más digna para el conjunto de la humanidad, ¿no? Hoy están todos los medios para hacerlo, solamente hay que buscar, en vez de buscar nuevas formas de producción, hay que buscar nuevas formas de distribución de la riqueza. Hoy hay sobreproducción mundial, la crisis no es de escasez, entonces la salida quizás, por lo menos de la forma que nosotros lo vemos, no es esta de luchar por la autogestión, sino plantearnos una planificación en serio de la producción mundial y qué le corresponde a cada uno de los humanos de esa producción mundial.